Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. En el programa de hoy tenemos el placer de contar de nuevo con el historiador y divulgador histórico Óscar Hernández. Bienvenido, Óscar. Hola Gerión, buenos días. Estoy encantado, como siempre, de estar aquí contigo para compartir nuestra pasión por la historia y hacer este programa tan interesante que yo creo que va a encantar a la audiencia. Exactamente. Bueno, para todo aquel que no te conozca, Óscar, que ya creo que, bueno, será difícil porque ya llevamos unos cuantos programas, pues eres graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, en Tenerife. Tu pasión por la historia comenzó allá por el año 2014 con tu proyecto de divulgación Historiae. Además, nos trae mucho contenido en tu página web, en tu canal de iVoox, en tu canal de YouTube y también en tus redes sociales. Y bueno, has colaborado también como redactor en las revistas muy interesantes Historia Hoy y Egiptología 2.0. Y luego, pues en esto de los podcasts, pues colaboras en otros podcasts como Velum Artis, Calamares a la Romana y La Biblioteca Perdida, entre otros. Y bueno, Óscar, en este programa cambiamos de temática después de tantos programas en los que hemos hablado sobre Calígula. Y es que vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar de la figura del Jesús histórico, de su contexto histórico y de qué conocemos de él a través de su historia o a través de la historia. Y bueno, decimos, antes de comenzar con este tema, que vamos a separar lo que es la fe cristiana de la realidad histórica. Por lo que si hay algún oyente que se pueda sentir ofendido por lo que vamos a decir, pues lo mejor que no nos escuche. También decir que yo personalmente me considero católico, aunque soy no practicante, pero me he educado en una sociedad católica con unos valores que considero muy justos, aunque también he de decir que todavía quedan muchas cosas por hacer dentro de la estructura eclesiástica. Y bueno, sin más, comenzamos con el programa, ¿no, Óscar? Sí, y yo creo que ese aviso de navegantes que has hecho es muy acertado porque es lo primero que deberíamos aclarar. O sea, aquí no vamos a hablar en ningún momento del Jesucristo de la fe cristiana, o sea, del catolicismo. En ningún momento vamos a tratar de desmontar el discurso teológico. Simplemente vamos a tratar de acercarnos a la figura histórica de Jesús, o sea, a lo que sabemos sobre un profeta, ¿no? Un predicador que vivió en el siglo I y que a raíz de su vida y de su muerte, pues se fundó el cristianismo que hoy conocemos. Así que yo creo que hay que establecer esa Mm, diferenciación que no todo el mundo la entiende, porque mezclan ambas figuras. Y la verdad es claro. que ambas figuras son diferentes, porque como veremos a continuación, una cosa es el Jesús histórico y otra cosa es el Jesucristo de la fe. Y una prueba de esto es que si no fueran diferentes, no se habría tardado siglos en decidir cómo era Jesús y cómo es la doctrina de la iglesia, ¿no? Acordemos todos los concilios, todas las reuniones, ¿no? Que hubo en los primeros siglos del cristianismo para decidir todas las cuestiones, ¿no? La divinidad de Jesús, el carácter de la Virgen María, si es hijo de Dios o es Dios mismo, o qué carácter tiene, si es humano, si es divino, si es semidivino, etcétera, etcétera. Y no es Ujú. hasta el siglo IV cuando más o menos hay un consenso y se decide todo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que si se tardó 400 años en decidir el Jesús de la fe, pues evidentemente es porque era diferente al Jesús histórico. Y por eso aquí no lo vamos a tratar. No vamos a tratar ninguna cuestión teológica, solo cuestiones plenamente históricas a partir de Ujú. evidencias históricas y arqueológicas. Pues sí, la verdad que es un tema muy interesante. Cuando me lo propusiste, vamos, te dije que sí enseguida porque me parece que es muy importante conocer, pues eso, la figura de Jesús histórico, sobre todo su contexto, que es muy, muy interesante también. Así que, bueno, vamos a aprender con este programa, Óscar. Sí. Y yo creo que la primera pregunta que deberíamos hacernos, antes de abordar cualquier aspecto de la vida de Jesús, es si existió Jesús.
¿no? Yo creo que es la primera pregunta que deberíamos responder. ¿Tenemos pruebas acerca de la existencia de Jesús, del Jesús histórico? Pues aquí la respuesta breve es sí, sí. Pero como aquí no venimos para las respuestas breves, pues vamos a dar la respuesta larga. Hoy en día existen motivos de sobra para afirmar la existencia de Jesús histórico, tanto a nivel de las fuentes históricas, que hay varias fuentes que nos hablan de ello, como por otros motivos. Empecemos quizás por las fuentes. Hay dos autores que nos hablan de Jesús y son dos autores que no nos suenan extraños porque los hemos mencionado en muchas ocasiones en nuestros programas sobre Calígula. Uno de ellos es Flavio Josefo y otro es Tácito. Estos dos hombres que escribieron primero a finales del siglo I, ¿no? Y después Tácito más adelante, pues te hablan de Jesús en sus obras. Concretamente, Tácito te lo menciona en el libro 15 de Anales y Flavio Josefo te lo menciona en el libro 18 de Antigüedades Judías. Y como hago también en mi saga de Calígula, te he traído aquí los fragmentos exactos de estos autores en los que se menciona a Jesús para tratar de analizarlos y ver qué dicen estos hombres sobre este personaje. Por ejemplo, me encanta eso. Por ejemplo, Tácito, como decía, en su libro Anales, escribe lo siguiente cuando está hablando del incendio que tuvo lugar en Roma en el año 64. Pues te dice, en consecuencia, para acabar con los rumores, Nerón presentó como culpables y sometió a los más rebuscados tormentos a los que el vulgo llamaba cristianos, aborrecidos por sus ignominias. Aquel de quien tomaban el nombre, Cristo, había sido ejecutado en el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato. Es decir, que aquí Tácito indirectamente nos está diciendo que los culpables del incendio de Roma del año 64 pues fueron los cristianos que toman su nombre de un tal Cristo que fue ejecutado en tiempos de Tiberio. Evidentemente, si Jesús no hubiera existido, pues Tácito seguramente no lo hubiera mencionado. Así que aquí tenemos una prueba de su existencia histórica. Pero es que si nos vamos al otro autor que te he mencionado, Flavio Josefo, pues la mención a Jesús es todavía más contundente, más evidente. Como decía, pues lo hace en el libro 18 de Antigüedades Judías y dice concretamente, por estas fechas vivió Jesús, un hombre sabio, si es que procede de llamarlo hombre, pues fue autor de hechos extraordinarios y maestro de gentes que gustaban de alcanzar la verdad. Y fueron numerosos los judíos e igualmente numerosos los griegos que ganó para su causa. Este fragmento de Flavio Josefo, que después continúa hablando de Jesús, lo más probable es que no sea al 100% tal y como yo te lo he leído. Me refiero que su texto original fuera un poco diferente, pero que en la actualidad nos haya llegado así. ¿Por qué? Porque lo que han estudiado los expertos, historiadores, arqueólogos y biblistas en este caso, es que seguramente el texto de Flavio Josefo era un poco diferente, pero que con el paso de los siglos hubo varios autores cristianos, varios copistas cristianos que metieron lo que se suele decir la morcilla, metieron añadidos que no estaban en el texto original, pero que aumentaron ese cristianismo de Flavio Josefo cuando no era real. Pero una cosa en la que están de acuerdo todos estos biblistas es que al menos la mención primera a Jesús es real, que al menos cuando dice lo de vivió Jesús, un hombre sabio, si es que procede de llamarlo hombre, todo eso es real. Después cuando ya se pone a hablar de era el Cristo y resucitó y al tercer día, ¿no? Que eso lo dice después, eso ya seguramente sea un invento cristiano posterior. Pero al menos la mención al Jesús, estamos de acuerdo en que es real y es el testimonio más importante para afirmar la existencia de Jesús. Pero no el único, ojo, porque después en el libro 20
de antigüedades judías, Flavio Josefo te vuelve a mencionar a Jesús, esta vez de forma más indirecta, porque te dice: Anán, dado su carácter, como creyó disponer de una ocasión pintipirada por haber muerto Festo y encontrarse Albino todavía en camino, instituyó un consejo de jueces y tras presentar ante él al hermano del llamado Jesucristo, de nombre Santiago, y a algunos otros, presentó contra ellos la falsa acusación de que habían transgredido la ley. Es decir, aquí en este otro fragmento nos está diciendo que se juzgó a Santiago, el hermano de Jesucristo. Entonces, a través de esta referencia indirecta encontramos otra mención a un tal Jesús que, desde luego, si no hubiera existido, pues no lo habríamos mencionado. Pues de las fuentes, de las dos que has mencionado, por un lado podemos sacar ya que existió Jesús y que fue ejecutado en la época de Tiberio, o sea, que ya lo podemos situar históricamente, y luego que sus seguidores, digamos, estaban como siendo perseguidos por las leyes judías, ¿no? Por así decirlo, porque estaban, digamos, transgrediendo la ley judía. O sea, que se estaban alejando de, digamos, de la normativa judía, porque claro, tenemos que tener en cuenta que el Jesús histórico era judío. Claro, claro, evidentemente. O sea, el cristianismo no surge de la noche a la mañana, ni mucho menos. O sea, evidentemente Jesús era judío y va a ser judío toda la vida. O sea, después hablaremos más de esto. Va a ser judío toda la vida porque Jesús es el fundamento del cristianismo, pero no es el fundador del cristianismo. O sea, el cristianismo se fundará a raíz de la muerte de Jesús por parte de sus discípulos y después por gente muy influyente como Pablo de Tarso. Pero eso hay que matizarlo, ¿no? Jesús no fundó el cristianismo, fue el fundamento del cristianismo, pero el cristianismo lo fundaron después. Muy buena puntualización, Óscar. Y aparte de estas fuentes históricas, pues como te decía, hay otros argumentos para fundamentar, ¿no? Para decir que el Jesús histórico existió. Por ejemplo, si el Jesús histórico, si el Jesús fuera un invento, un personaje literario, ¿por qué es tan contradictorio? Me refiero, cuando tú haces un personaje literario, pues normalmente, sobre todo, ¿no? En esta época, pues es un personaje plano, me refiero, sin matices. Un personaje que es o totalmente bueno o totalmente malo, ¿no? Por ejemplo, un personaje de cómic. Tú coges a Superman, ¿no? Y Superman es 100% bueno. O sea, con sus poderes hace el bien por la humanidad y salva a toda la gente independientemente de quién sea. Es una persona 100% buena. Pues esos son los personajes literarios, los personajes que no son complejos, que no tienen esas ambigüedades mentales. Entonces, si Jesús es un personaje, como nos transmiten en el Nuevo Testamento, que está lleno de complejidad, que está lleno incluso de incoherencias, de contradicciones, pues eso nos demuestra que es un personaje real. Porque si tú te inventas un personaje literario, no lo haces así de contradictorio, así de incoherente. Incluso no solo en Jesús, hay otras partes del entorno de Jesús que también se contradicen, que están llenas de lagunas. Y entonces, pues eso responde a la idea de que, por ejemplo, el Nuevo Testamento se escribió a varias manos, evidentemente, no fue una sola persona. Entonces, claro, si lo escriben varias personas, pues entre ellas se pueden contradecir en sus versiones. Por ejemplo, antes, cuando hablé de Flavio Josefo, dije que Jesús tenía hermanos y que uno se llamaba Santiago. Esto no es ninguna locura, porque ya mismo los evangelios te dicen que Jesús tenía hermanos. Pero claro, aquí hay una contradicción, ¿no? Porque también se nos dice que María era virgen. O sea, me refiero a que fue virgen en todo el momento. Antes, durante y después de la concepción de Jesús. Me refiero a que no perdió la virginidad por concebir a Jesús. Pero es que uno se pregunta, ¿y los hermanos? O sea, ¿también fuiste virgen
después de concebir a los hermanos? O sea, es un poco contradictorio, ¿no? O sea, ¿no? Vale, María es virgen porque ha concebido al Hijo de Dios, pero se supone que los hermanos de Jesús no tienen nada divino, son seres humanos normales. Entonces, María conservó la virginidad también dando a luz a seres humanos normales. No sé. Entonces, Claro. hay contradicciones, ¿no? Entonces, esto demuestra que el personaje de Jesús, pues, tiene atisbos de realidad, porque yo creo que si fuera un invento, pues todo esto se lo hubieran ahorrado. O sea, hubieran hecho un relato más coherente que no tuviera estas contradicciones. Claro, porque se supone que Jesús era el mayor. Claro. Fue el primer nacimiento o sea, la primera concepción de María y luego, posteriormente, tuvo otros hermanos, ¿no? Mm, O sea, que sí, claro, desde los ojos del cristianismo sí. sí que fue concebida por obra y gracia del Espíritu Santo, pero luego posteriormente esa virginidad desaparece porque tiene más hijos con su relación con José. Mm. Y aquí también podemos citar otro argumento como es, bueno, lo que ya mencionaba también anteriormente, el tema de la complejidad del personaje. Me refiero porque si tú creas un personaje mitológico, un personaje literario, un personaje que no existe, pues desde el minuto cero tienes claro cómo es. Pero, como ya hemos dicho, pues se tardó 300 años en decidir la doctrina católica oficial. Entonces, yo creo que si Jesús fuera un personaje inventado, pues desde el minuto uno tenemos claro cómo es y se transmite el canon de una forma correcta, ¿no? O sea, sabemos cómo es Ulises, sabemos cómo es Aquiles, sabemos cómo es Gilgamesh, o sea, todos los grandes personajes mitológicos tienen una forma clara y sabemos perfectamente cómo son. No hace falta estar 300 años discutiendo acerca de cómo son. Entonces yo creo Exactamente. que eso demuestra la existencia de Jesús. Mm, Y un tercer argumento que podríamos decir es que Jesús no fue una rara avis, o sea, no fue un personaje único. En su época existieron otros profetas del mismo estilo del Jesús histórico, y sabemos que existieron. Por ejemplo, en el mismo siglo I sabemos que existieron otros profetas similares, como fue, por ejemplo, Rabí Joní o Rabí Hanán. Estos dos profetas judíos tenían un discurso más o menos similar al de Jesús y nadie niega su existencia. Todo el mm. mundo sabe que estos dos profetas existieron. Entonces, si no negamos la existencia de Rabí Joní o Rabí Hanán, pues tampoco hay motivos para negar la existencia de Jesús. Mm. Una cosa interesante que has comentado cuando hablas de la primera fuente que nos has comentado, que dices Mm, que tenía muchos seguidores entre los griegos. sí, Recomendar el programa que hiciste con Antonio Piñero, que lo tienen los oyentes el programa en YouTube, en el que Antonio Piñero menciona que los primeros textos del cristianismo están escritos en griego. O sea, mm, que sí que tendría muchos seguidores entre los griegos porque ahí está el fundamento de los primeros textos cristianos. mm. Y bueno, y ni siquiera hay que irse a YouTube. También está la entrevista en iVoox por si quieren Mm, continuar en esta plataforma en la que nos están esa- escuchando. exactamente. O sea, tanto si nos están viendo por YouTube, pueden verlo en YouTube y los amigos que nos estén viendo, escuchando por iVoox, pues ahí lo tienen. Ujú. Mm. Vale, entonces, una vez que hemos demostrado la existencia de Jesús, pues podemos empezar a hablar acerca de su vida y de todo lo que tiene que ver con él, haciendo un nuevo matiz en esta ocasión entre el Jesús real y el Jesús histórico. ¿Por qué Ujú. digo esto? Porque, a ver, el Jesús real pues sería la persona verdadera, la persona que vivió en el siglo I y pensó, sintió, hizo y dijo cosas en su vida. Ahora bien, el segundo, el Jesús histórico, es una reconstrucción que nosotros hacemos, una Ujú. reconstrucción hipotética y fragmentada.
¿Por qué digo esto? Porque Jesús, en su época, no fue una persona sobre la que se sentara el foco de la historia. No fue un emperador romano, no fue un escritor súper famoso, no fue un artista, etc. Entonces, el foco de la historia no estuvo sobre él. Así que todo lo que podamos decir a partir de ahora, pues son reconstrucciones, son hipótesis, son conjeturas, ¿no? Pero no está nada 100% demostrado. O sea, esto quería aclararlo. O sea, por ejemplo, cuando hablamos en nuestro programa sobre Calígula, ¿no? En nuestra saga sobre Calígula, todo lo que digo es real porque está basado en pruebas históricas, arqueológicas, etcétera. Es que tenemos textos, tenemos monedas, tenemos inscripciones, tenemos todo tipo de cosas sobre Calígula. Pero Jesús, al ser una persona común y corriente, pues no tenía el foco de la historia sobre él. Así que no tenemos ninguna prueba arqueológica sobre Jesús. No tenemos, o sea, y todo lo que se vende como de Jesús es una farsa, me refiero. No existe el pesebre de Jesús en la actualidad, quiero decir. No existe el pesebre de Jesús, ni el Santo Sepulcro es el sepulcro de Jesús. Por supuesto, evidentemente, la sábana santa no es la sábana con la que se envolvió a Jesús, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, pues, quería introducir este matiz, ¿no? O sea, el Jesús histórico que voy a plantear es una reconstrucción que hacen los expertos basándose en el contexto de la época y en lo que nos dice la arqueología acerca de cómo era la vida en esta región del mundo en el siglo I después de Cristo. Y a partir de la extrapolación, pues podemos sacar conclusiones acerca de cómo debió ser el Jesús histórico, ya digo, desde un punto de vista estrictamente científico e histórico, no teológico. Y para empezar, yo creo que deberíamos empezar incluso por el mismo nombre. O sea, Jesús es la versión griega de este nombre, pero probablemente su nombre más bien sería Yeshua ben Yosef, que en lengua hebrea, ¿no? Traduciendo, pues sería Jesús, hijo de José. José. O sea, todos los judíos por lo general pues se llaman así, no sé qué, Ben tal, o sea, su nombre, Ben, el hijo de, o sea, el nombre del padre, Yeshua ben Joseph, es decir, Jesús, hijo de José. ¿Y cuándo nació y dónde nació este Yeshua ben Joseph? Pues lo cierto es que como todo lo que voy a decir en este programa, pues no lo sabemos con certeza. No sabemos si nació en Nazaret o nació en otras partes, pero hoy en día parece casi seguro que no nació en Belén. O sea, eso que casi lo podemos decir al 100% seguro, que no sabemos dónde nació, pero en Belén no. y bueno, lo cierto es que no sabemos nada acerca de su nacimiento, pero sí que podemos descartar las teorías sobre el nacimiento que nos plantean en los evangelios, porque tiene muchas coincidencias con otros relatos mitológicos acerca del nacimiento de niños importantes. Así que nos está demostrando que es una construcción. O sea, si tú coges el nacimiento de Rómulo y Remo, ¿no? En Roma, el nacimiento de Moisés, el nacimiento de Gilgamesh o el emperador persa Ciro el Grande, ¿no? Entre otros, pues todos tienen en común ese relato acerca de niños predestinados a la grandeza que nacen entre dificultades, ¿no? O sea, todos tienen un nacimiento milagroso, salvando peligros, a lo mejor un acontecimiento natural o astronómico que lo anuncia, etc. ¿No? Pensemos, por ejemplo, el ejemplo que nos viene más a la cabeza es el de Rómulo y Remo, ¿no? O sea, Rómulo y Remo los iban a matar, pero se apegaron de ellos, los dejaron en un río, los encontró una loba, ¿no? Los amamantó, etc. O sea, están vivos de milagro. Y con Jesús pasa lo mismo. O sea, se supone, ¿no?, que Herodes el Grande había hecho esta medida de matar a todos los niños, ¿no? Y Jesús y María, o sea, José y María, pues logran salvarlo y no lo matan. Pero bueno, esto igual, o sea, ¿qué pasa con Moisés? Lo mismo que con Rómulo y Remo, lo abandonan en un río y al final acaban encontrándolo los de la corte egipcia que lo crían como un príncipe. O sea, todos los niños predestinados a la grandeza tuvieron riesgo de morir, o sea, acaban antes de nacer. Entonces, pues esto nos está diciendo
¿no? Que ese relato del nacimiento pues es mitológico. Y respecto a las fechas, por supuesto, tenemos que descartar el hecho de que naciera el 25 de diciembre. Esto es algo que incluso cualquier teólogo te dirá que no nació el 25 de diciembre. No sabemos qué día, pero desde luego el 25 de diciembre no. Y Sí, en cuanto... hay teorías, ¿no?, que dicen que bueno, que ahora voy a soltar una, pero posiblemente Sí. me corrijan, ¿no? Pero que dicen que como se nombra que los pastores durmieron al raso y tal, que dicen que posiblemente que fuera por marzo o abril, cuando nació Jesús, y no en diciembre, porque en diciembre, aunque sea en la zona de Israel, Palestina, hace frío también en esa época y los pastores no dormían al raso en esa época. Entonces, Claro. se apunta a esas fechas, ¿no? Marzo, abril, se apunta como posible fecha del nacimiento de Jesús, pero no está claro tampoco. Exacto. El año, por lo menos, sí podemos acercarnos un poco más. Mm, Porque como ya te dije antes, pues Jesús nació en el reinado de Herodes el Grande. Y ese personaje pues es de sobra conocido y podemos situarlo en el tiempo. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Es ujú, decir, que Jesús tuvo que nacer antes del año 4 antes de Cristo, ¿no? Dicho sí. de forma redundante. Mm, Entonces, pues, como mínimo tenemos ese límite, ¿no? Tuvo que nacer como máximo en el 4 antes de Cristo. Y por otras evidencias, pues los expertos creen que la horquilla está entre el 7 y el 4. O sea, ni más temprano del 7, ni más tarde del 4. O sea, entre el vale. 7 y el 4 antes de Cristo. Mm. Sí, entre el Entonces, 7 antes de Cristo y el 4 después de Cristo, sí. no, O sea, antes de Cristo, no después. Antes de Cristo. O sea, Jesús, o vale, sea, vale, o Herodes, sea, Herodes vale, vale, murió vale. el 4 antes de Cristo. Vale, que Herodes, vale, o sea, en esa horquilla de 3 años es cuando se presupone que nació Sí. Jesús. Mm, Ahora que hemos hablado un poco del nacimiento, vamos a hablar sobre su familia. ujú, Respecto a la familia, pues una de las pocas cosas que podemos intuir, que podemos afirmar, es que sus padres se llamaban María y José. ujú, ¿No? Esa es una de las pocas cosas que podemos afirmar. Otra es que Jesús tuvo hermanos y hermanas. De hecho, en los evangelios de Mateo y Marcos, como dije, pues se afirma con transparencia esto, que Jesús tenía hermanos y hermanas. Sí que es cierto que hoy en día pues han surgido voces que te dicen que bueno, que el término podría ser también metafórico, ¿no? Me refiero que diga hermanos, pero no se refiere a hermanos de sangre, sino hermanos como hoy le decimos a un amigo, oye, es que tú eres ujú, mi bro, tú eres mi hermano, ¿sabes? O sí, sea, ujú. de forma Sí, metafórica. como digamos, alguien muy cercano a él y Mm. con mucha confianza. Pero bueno, el caso es que esta es una interpretación, pero de momento no tenemos por qué dudar de que Jesús tuviera hermanos de sangre. Ujú, También es raro, ¿no? Que una pareja de esta época, pues no sí, tuviera más hijos, me refiero, que exactamente. tuviera un solo hijo. Mm, Y después, otro relato de la familia es que pasó una época en Egipto, ¿no? O sea, se cuenta que la Sagrada Familia pasó una época en Egipto, cosa que no es inverosímil porque sabemos que, por ejemplo, en ciudades como Alejandría había una muy importante comunidad judía. O ujú, sea, de hecho, la hemos mencionado en nuestra saga sobre Calígula, como la comunidad judía de Alejandría era perseguida. ujú. Entonces, vamos, que no es inverosímil que María y José quisieran pasar una época con amigos o familiares judíos en Alejandría. Mm, Y, por ejemplo, respecto a su padre, a José, ¿no? La versión canónica nos dice que era carpintero. Pero aquí yo querría maximizarlo un poco, ¿no? Ampliarlo para decir que lo más probable es que José fuera más bien, pues, un manita, me refiero, que fuera un albañil o un maestro de obras. Y ujú. aquí, pues, me remito al griego,
a la versión original de la Biblia en griego, porque te menciona que José era un tecton, ¿no? La palabra en griego es tecton. Y si traduces literalmente tecton, significa eso. Pues maestro de obras, albañil, ¿no? Una persona manitas en general. O sea, después se derivó, ¿no? Que era carpintero, pero vamos, que seguramente trataba más cosas que la madera, que era maestro de obras. Cosa que es lógica y verosímil, como digo, porque en esta época había muchas ciudades en construcción en esa región del mundo. Entonces, pues, se demandaba mucha mano de obra de gente que supiera construir edificios. Así que, seguramente, pues, eso es a lo que se dedicó José. Y después, seguramente, esa fue la primera profesión que tuvo Jesús. Porque si leemos las Escrituras, ¿no? Si leemos el Nuevo Testamento, no sabemos qué hizo Jesús en su juventud, porque supuestamente empezó a predicar cuando ya era mayorcito, ¿no? Cuando tenía 30 años. Entonces no sabemos qué hizo Jesús en su adolescencia y en su etapa, ¿no? de veinteañero. Entonces lo más probable es que sencillamente fuera a trabajar con su padre. Claro. Que seguramente trabajara con su padre en las obras y aprendiera el oficio de su padre, y después, en un momento dado, pues empezó a predicar, ¿no? Porque sintió esa necesidad que le salió de dentro y empezó a predicar. Y probablemente, ojo, aquí, probablemente esto causó que se peleara con su familia, que se enemistara con su familia. ¿Por qué? Porque su familia no creía en él. O sea, por lo que podemos pensar, pues eso. En un momento dado, pues Jesús decide abandonar el oficio familiar, decide irse por ahí, ¿no? a predicar. Entonces, seguramente esto causó malestar en su familia y solamente la muerte del propio Jesús, después, la ejecución de Jesús, fue el hecho que le reconcilió con su familia, la familia lo perdonó y después incluso los hermanos de Jesús se convirtieron en seguidores suyos y empezaron a extender su palabra. Pero por lo menos en su momento de vida, seguramente los hermanos de Jesús estaban peleados con él por haber traicionado a su familia y pues eso, lo marginaron. Una duda que me viene a la cabeza es que, por ejemplo, claro, se comenta que Jesús comienza a predicar sobre los 30 años, se dice que falleció a los 33, o sea, falleció, que fue ejecutado a los 33, pero claro, a esa edad, en aquella época, cualquier hombre ya estaría casado y con hijos. Sí. Sí, y bueno, lo cierto es que no podemos afirmar nada sobre su estado civil. O sea, pero todas las hipótesis son verosímiles. O sea, podría estar soltero, podría estar casado o podría estar viudo incluso. O sea, las tres hipótesis son verosímiles. Pero no podemos afirmar nada. O sea, todas estas teorías, ¿no? Tipo el Código Da Vinci, en el que te mencionan, ¿no? Su relación con María Magdalena, que tuvieron hijos, etcétera. Pues todo eso, a nivel histórico, a nivel científico, pues no está contrastado, ni tenemos ningún tipo de prueba, ni siquiera en estas reconstrucciones hipotéticas que hacemos. O sea, o sea, no hay nada que afirme, que demuestre que el Jesús histórico pudiera estar casado. O sea, a lo mejor sí, pero es que no tenemos ninguna prueba ni ninguna reconstrucción posible acerca de esto. Entonces, pues eso, podría estar tanto soltero como casado como viudo. Lo que sí podríamos intuir es que Jesús, desde su nacimiento, pues como dije antes, pues se sentía diferente. ¿Por qué se sentía diferente? Porque era un paria social, un marginado. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en el Evangelio de Mateo nos dicen que Jesús nació mientras José y María estaban separados. O sea, esto nos lo dice el Evangelio de Mateo. Y ahora, si cogemos
la ley de Israel, la ley judía, una persona que nace mientras sus padres están separados es lo que se llama un mamzer, un M-A-M-Z-E-R, un mamzer, que significa una persona de paternidad dudosa, ¿no? Ostras. Como tú has nacido cuando tu madre no estaba en convivencia con tu padre, pues eres de paternidad dudosa. Y eso, los mamzer eran personas aisladas, ¿no? Me refiero personas que eran un poco mal vistas por los judíos plenos, digamos, ¿no? Los judíos de pro. Entonces, seguramente desde que era niño, pues eso afectó a Jesús. Afectó sobre todo pues eso a sus relaciones sociales, porque si te tratan como marginado, como a un judío de segunda, pues eso pues, te afecta evidentemente. Por ejemplo, los mamzer, según la ley de Israel, no podían unirse a la comunidad en oración y tenían prohibido casarse con una israelí completa. O sea, que tendría que casarse con otra mamzer o con una persona que no, en general, que no fuera una judía 100% real como dictaba la ley, ¿no? Eran como los intocables de la India. Sí. Anda, qué curioso. Entonces, a lo mejor, pues, esto le afectó a su vida y de ahí, pues, empezó esa predicación. Pero vamos un poco también a profundizar en esta personalidad, ¿no? Por lo que sabemos, el Jesús histórico hablaba en arameo. O sea, esto no hay ninguna duda. Una persona de esa época, en esa región, tenía que hablar arameo. Ya está. Pero, vale, o sea, a pesar de que hoy día el idioma de los judíos es el hebreo, o sea, se hablaba en arameo en aquella región. Sí, pero ojo, ahí introduzco el matiz. Cuando Jesús empieza, ¿no? O sea, encuentra su vocación y decide, pues, hacer eso, pues evidentemente tiene que hablar otras lenguas para darse a conocer, ¿no? Claro. Para llegar a más gente. Entonces, lo más probable es que supiera algo de hebreo, incluso de griego, por su uso de la Torá, ¿no? Sí. Del Antiguo Testamento. Entonces, es probable que supiera esos tres idiomas, el arameo como lengua materna y el hebreo y el griego como lenguas que aprendió para desempeñar su oficio. Vale. Y después, pues, evidentemente podemos suponer, ¿no? que Jesús, pues, era una persona con dotes para la oratoria y la retórica. Porque evidentemente si tú no eres buen comunicador, si no eres buen orador, pues no vas a convencer a la gente y no vas a triunfar como predicador. Así que podemos suponer eso, que tenía dotes para hablar en público. Unas altas dotes para hablar en público. Entonces, a partir de ahí, pues podemos empezar a construirnos su personalidad. Después, por ejemplo, en lo que se refiere a su aspecto físico, pues no sabemos absolutamente nada. No sabemos nada de su aspecto físico. Y la visión que tenemos hoy en día sobre Jesús es totalmente falsa, totalmente construida. ¿Por qué? Porque esta imagen tradicional del Jesús, ¿no? Con barba, con cabello largo, pues se construye desde comienzos del siglo IV y porque encaja por ejemplo, con dioses paganos a los que se está sustituyendo, ¿no? Como por ejemplo Júpiter, el dios romano Júpiter. Si tú coges una imagen de Júpiter o incluso de Zeus, el dios griego Zeus, pues verás que son iguales. Zeus y Júpiter siempre aparecen con barba, con pelo largo, etc. ¿No? Pensemos en el Zeus de la película Hércules de Disney. Pues se parece mucho a Jesús en realidad. Entonces, es porque se construyó la imagen a partir del siglo IV y después esa imagen fue consolidada, por ejemplo, con la sábana santa, ¿no? Que ya hemos dicho que no es real. Pero esa sábana santa, ¿no? Siempre que se ha creído en ella, pues reafirma esa visión, ¿no? De Jesús con pelo largo, ¿no? Barba, etc. Claro, podemos decir que posiblemente
Claro, esto varía, ¿no? Pero posiblemente tú tendrías los rasgos que podemos encontrar hoy día Exacto. en alguien de Palestina, de Israel, que si los analizas, salvo los israelíes que proceden de Europa, digamos, los oriundos de aquella zona, porque cuando se produjo el éxodo, digamos, de los judíos europeos a Israel, a Palestina, en Israel y en Palestina habían judíos que habían vivido ahí, digamos, toda la vida, ¿no? Sí, Entonces, esos judíos originarios, ese aspecto es el que podríamos darle a, a Jesús, ¿no? Más o menos. sí, Incluso los palestinos de hoy en día, que a pesar de que profesan la religión musulmana, sus antepasados posiblemente fueron cristianos, incluso o sea, anteriormente fueron judíos, o sea, que mm, la religión va cambiando, pero la etnia, por así decirlo, salvo invasiones destructoras, la etnia se va manteniendo en una sí, zona, ¿no? Y posiblemente fuera así, como es hoy día un palestino o un judío oriundo de aquella zona, claro. no descendientes de los europeos. Sí, exacto. Entonces, pues, simplemente, si queremos reconstruir el aspecto físico del Jesús histórico, pues eso, fijémonos en cualquier habitante actual de Palestina, Ujú. de Líbano, de Siria, Exactamente, de ¿no? O Líbano sea, o de Siria, exactamente, mm, de aquella zona. exacto. Ujú, Sí, pues eso, un hombre más o menos moreno, de cara, con el pelo corto, ujú, no demasiado alto, incluso podríamos decir que se parecería a lo que vemos hoy en día con los judíos ortodoxos. Me refiero ujú, que seguramente, pues, a lo mejor llevaba cintas de oración que se colocaba en los brazos y en la cabeza para rezar, ¿no? Esos accesorios que llevan los judíos ortodoxos, ujú, etcétera. Entonces, ese más o menos, pues, es el aspecto que tendría Jesús. Y a partir de aquí, pues, podemos mencionar otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, la visión esta que tenemos acerca de Jesús como una persona pacifista, apolítica, que solo quiere el bien en el mundo, ¿no? Que es totalmente al margen de las cuestiones banales, pues todo esto tenemos que desmontarlo, ¿no? Porque esta sería una visión más propia del Jesús de la fe, no del Jesús histórico. Evidentemente, el Jesús histórico era una persona que estaba en un mundo en el que era consciente, ¿no? O sea, entonces seguramente el Jesús histórico era antirromano. O sea, ujú, porque él reivindicaba la ley judía tal y como era. Incluso, ¿no? Con comillas, con muchas comillas, podríamos decir que Jesús histórico era un nacionalista judío. ujú, Porque él reivindicaba la ley judía tal y como debe cumplirse. De hecho, seguramente un predicador como el Jesús histórico cuestionaba a los judíos porque se habían contaminado por su convivencia con los romanos. O sea, sí. seguramente ellos pensaban o sea, personas como Jesús pensarían que el judaísmo se había contaminado y que él debía predicar el judaísmo verdadero, el judaísmo de nuestros antepasados, ¿no? El que vivía antes de que vinieran los romanos aquí a contaminarnos. Y por eso, precisamente, curiosamente, cuando entrevisté a un experto en el Jesús histórico para hablar sobre esto, ¿sabes lo que me dijo? Me dijo, la película más apropiada para conocer al Jesús histórico es La vida de Brian. Sí. Me dijo, porque más allá de la comedia absurda, pues te presenta una visión pues del sentimiento antirromano que en Sí. realidad, más allá de las Ujú. risas, pues encaja un poco con la realidad. Sí. A ver, quería comentar dos cosas. Una, que ya lo hablamos en los programas sobre Calígula, que, que el sentimiento antirromano en aquella zona, en la Siria Palestina, era, digamos, brutal. O sea,
las resistencias que hubo contra los romanos fueron muy enconadas, y de ahí vemos las guerras de los judíos contra Roma. Tanto es así que podemos decir que todo eso concluyó con una de las mayores ofensas hacia los judíos, que fue la destrucción del Templo de Jerusalén, y todo eso viene derivado de esa lucha enconada que lleva a las tropas de Tito a cometer, digamos, ese acto, ¿no? Y por otro lado, quería comentar, aunque a lo mejor me adelanto al tema y no quiero adelantarme, pero lo tengo en la cabeza, es esa, digamos, relación o esa teoría que relaciona a Jesús con los celotes, que los celotes fueron considerados por los romanos como terroristas. ¿Por qué terroristas? Porque, claro, cometían, digamos, acciones hacia las tropas romanas, digamos, en protesta de esa invasión romana de los territorios de los judíos. Entonces, claro, sí que podemos considerar que el Jesús histórico fuese, digamos, un radical judío que estuviese, digamos, predicando contra todo lo que se fuera contaminando de lo romano. Y luego, esto que voy a comentar sí que ya es, digamos, viene ya en los textos cristianos, la famosa frase de Jesús de a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César, ¿no? Digamos como diciendo, a ver, no nos queda otra que aguantarnos con la invasión romana, ¿no? Si el César solicita impuestos, habrá que pagárselo, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Entonces, ahí vemos esa faceta del Jesús histórico en relación a esa resistencia contra lo romano, pero también, digamos, aguantando lo obvio que era que el Imperio Romano era una fuerza imparable y que habían, digamos, conquistado aquellos territorios y que había que resignarse, ¿no? Sobre esta teoría de los celotes, la había escuchado, ¿no? Y había incluso leído sobre ella, pero vamos, que es solo una teoría más. Una teoría. Me refiero a que no podemos afirmarla contundentemente ni tampoco rechazarla. Es solamente una teoría más, porque evidentemente no tenemos ninguna prueba real, ¿no? En la mano de que Jesús fuera uno de los celotes. Entonces, pues es una teoría más que pues, puede ser más o menos plausible, pero es una más y no podemos afirmarla ni desmentirla. Sí, incluso esa teoría enlaza con el hecho de que Jesucristo Jesús fuese crucificado, aludiendo a que el castigo de la crucifixión se empleaba solo en los delitos más graves, como por ejemplo el terrorismo, ¿no? Por así decirlo. Aquí te nos estás adelantando. Vale, me callo. Porque evidentemente después hablaremos acerca de la condena y la muerte de Jesús. No me quería adelantar por eso, Óscar, pero sí, vamos a ir por partes. Bueno, pues ahora, ya que hemos hablado de un poco de la personalidad y de la familia de Jesús, pues vamos, ¿no? Con otro componente tan importante de la vida de Jesús como fueron los discípulos, ¿no? ¿Qué sabemos acerca de la relación de Jesús con los discípulos? Pues vamos a ver. Por lo que sea, en un momento dado, pues, como dije, el Jesús histórico abandonó su tierra natal y se convirtió en un seguidor o en un discípulo de Juan Bautista, que es una persona, ¿no? Que también está bastante atestiguada que existió, etcétera, etcétera. Pues seguramente el Jesús histórico no empezó de forma freelance, ¿no? De forma autónoma a predicar, sino que primero estuvo como discípulo aprendiendo de Juan Bautista. Pero ¿qué pasó? Que a Juan Bautista lo asesinaron. O sea, el sucesor de Herodes, el Grande, que fue Herodes Antipas en esta región, pues asesinó a Juan Bautista. Y aquí, pues, digamos que le cortaron el rollo a Jesús.
Le Claro. cortaron el rollo porque él estaba tan a gusto ahí aprendiendo de Juan Bautista y le cortaron el rollo. Y fue seguramente en ese contexto cuando Jesús empezó a hacer contactos, ¿no? O sea, entre los propios seguidores de Juan Bautista empezó a hacer amigos con sus mismas creencias, ¿no? Sus mismas ideologías. Y una vez que asesinan a Juan Bautista, pues él, a lo mejor, con sus dotes para la oratoria, el liderazgo, etcétera, pues se convierte, digamos, como en el nuevo líder, ¿no? En el heredero de Juan Bautista. Y empieza a remolinar, ¿no? A agrupar en torno a su persona a una serie de discípulos, ¿no? De seguidores, que a lo mejor algunos de ellos, como digo, pues ya venían del círculo de Juan Bautista. Y entonces, pues, empieza a montárselo por su cuenta y empieza a predicar él en distintas regiones. Y aquí quería incidir porque la cuestión acerca de los lugares a los que va Jesús a predicar también es muy interesante y también se puede extraer alguna conclusión histórica sobre esto. A ver, si tú eres un predicador, ¿no? Que quieres hacer llegar tu mensaje a la mayor cantidad de personas posibles, pues lo lógico sería que fueras a las ciudades grandes, donde hay mucha gente, ¿no? Y ahí puedes hacer llegar tu mensaje. Pero no, o sea, el Nuevo Testamento, ¿no? Los evangelios te dicen que Jesús predicaba pues en aldeas rurales, ¿no? En pueblecitos, ¿no? En aldeas. Entonces, pues, esto como que choca un poco, me refiero, porque tú dices, ¿por qué se va a sitios pequeños cuando ahí, pues, su mensaje puede llegar poco, ¿no? Porque hay poca gente. ¿Por qué no se va a las ciudades grandes que había en la región? Pues seguramente, si le buscamos una explicación histórica, sería porque Jesús temía por su vida. Me refiero porque pensaba que si habían asesinado a Juan Bautista, pues que también podían asesinarlo a él. ¿No? O sea, me refiero que los soldados de Herodes Antipas también podían capturarle a él. Entonces, pues pensaría, oye, pues evidentemente hay más presencia militar en las ciudades que en las aldeas rurales. Entonces me voy a ir a las aldeas rurales a predicar porque seguramente ahí sea más fácil escapar de los soldados que en una ciudad numerosa y con ejército. Claro. Entonces, ahí tenemos un motivo por el que Jesús se centraría sobre todo en la parte rural más que en la parte urbana. Pero podemos hablar también de otros motivos. Por ejemplo, a lo mejor de Jesús pensaba, ¿no? Como tenía esta mentalidad radical antirromana, pues pensaba que las ciudades estaban mucho más contaminadas que las aldeas, claro. Porque en las pequeñas aldeas, pues toda la vida y las costumbres romanas no habrían impregnado de la misma manera que en las ciudades, evidentemente. Entonces, en las aldeas, digamos que vivían los judíos más puros, ¿no? Los judíos más ortodoxos. Entonces, pues, él también se habría fijado en ellos para transmitir su mensaje, para no transmitirlo a los judíos más contaminados de las ciudades, que es como, plan, esos ya no tienen salvación. Sí, Entonces, eso suele pasar tanto hoy día en el mundo cristiano como en el mundo musulmán, que en los países cristianos y los países musulmanes, en los pueblos, es donde más arraigada está la fe, es donde más se tiene fe. Y en las ciudades, pues es un entorno más cosmopolita, donde ya se mezclan diferentes culturas, donde la gente empieza, digamos, a perder la fe o la vive de otra manera y ya, digamos que claro, posiblemente es un sitio más difícil para coger adeptos, ¿no? De las diferentes religiones. Y claro, es comprensible que Jesucristo en esto también tuviera esa idea. Y luego, claro está, si él se sentía perseguido en un pueblo es más difícil que haya presencia de tropas y que fuese apresado, ¿no? En una ciudad, pues siempre donde está el comercio más
más importante, donde se mueve más de todo y es donde suele estar la presencia del ejército para, en un momento dado, intervenir en las posibles disputas que se produjesen. Incluso aquí podría citar un tercer argumento para poner esto de la predicación en lugares rurales. Y es que, como te dije, pues el padre de Jesús, José, y seguramente más familiares o conocidos, pues trabajaban en la construcción, ¿no? Y evidentemente, ¿dónde te vas si eres maestro de obras? Pues a las ciudades, porque ahí es donde hay trabajo, ¿no? En las pequeñas aldeas no hay trabajo. Entonces, es probable que Jesús también quisiera evitar las ciudades para no encontrarse con conocidos, ¿no? para montarse su vida al margen de esa condición de paria, de esa condición de marginado que tenía en su tierra natal, ¿no? Entonces, se quiere ir a lugares donde nadie lo conozca para que no sepan su condición de mámser, su condición de marginado. Entonces, probablemente también huyera de las ciudades, por eso, por el temor, ¿no? A encontrarse con personas que lo conozcan y que lo señalen como el paria que era. O sea, si tú te vas a un sitio en el que nadie te conoce, pues nadie sabe que eres un hombre de paternidad dudosa. Así que puedes fingir que eres un israelí, un judío pleno al 100%. Exactamente. Y bueno, respecto, por ejemplo, a la elección de 12 apóstoles, justamente, pues esto tiene una respuesta muy sencilla. Y es que Jesús quería que el número coincidiera con las 12 tribus originales de Israel. O sea, las 12 tribus que nos cuentan en la Torá y en el Antiguo Testamento, pues el número responde a eso, ¿no? Un número simbólico. Un número simbólico, responder a las 12 tribus originales de Israel. Y sobre el papel de, por ejemplo, de María Magdalena, no se sabe nada. O sea, no se sabe nada a ciencia cierta. Se puede intuir que era una de las mujeres que acompañaban a Jesús y a sus discípulos. O sea, evidentemente, sería lógico pensar que les acompañaban mujeres. Y sería lógico, pues, que esta tal María, pues, fuera una de las que les acompañara. Y ojo, que a lo mejor nuestra audiencia no había caído en eso, pero María Magdalena se llama así simplemente porque procede de la ciudad de Magdala. O sea, es María de Magdala. De Magdala. Y por eso se le llama María Magdalena. Pero vamos, es simplemente por eso, porque es María de Magdala, de la ciudad de Magdala. Pero vamos, que más allá de eso, pues no podemos afirmar nada. Como decía, pues no podemos decir ni que estuvieran casados, ni que tuvieran hijos, ni nada de eso. Todo eso son conspiraciones que se montó Dan Brown para vender millones de libros en el Código Da Vinci, pero del resto no hay ninguna prueba. Y a partir de aquí, pues, como dije, y Jesús hizo toda esta predicación en las zonas rurales. Y llegó un momento en el que sus temores se hicieron realidad, ¿no? Y pues lo capturaron, ¿no? Y lo condenaron a muerte. Así que ahora, para acercarnos hacia el final de este programa, tenemos que hablar acerca de la condena. Como tú avanzaste bien antes, la condena de Jesús que nos transmite la Biblia, ¿no? Que nos transmite el Nuevo Testamento, no tiene sentido. No tiene sentido a nivel histórico, a nivel de fiabilidad histórica. ¿Por qué digo esto? Porque, para empezar, los que tenían potestad para condenar a una persona a muerte eran los romanos, no los judíos. Eso para empezar. Y como tú decías, pues si por algo condenaron a muerte a Jesús en la cruz, fue por traición, ¿no? Por el delito de lesa majestad, ¿no? Sí. Por el delito de majestad, es decir, por haber cuestionado la autoridad del emperador Tiberio, ¿no? Porque si tú te autoproclamas rey de los judíos, ¿no? O te autoproclamas hijo de Dios o lo que sea, pues evidentemente estás diciendo que la autoridad del emperador Tiberio no es lo máximo que hay.
O sea, tú estás por encima de ellos y hay cosas por encima de ella. Entonces, te vamos a condenar por delito de lesa majestad, por delito contra el Estado romano. Entonces, Claro, simplemente es por eso. de ahí el cartel de INRI, lo que significa es en latín, que era la lengua de los romanos. Lo voy a pronunciar mal, pero es así, más o menos. Jesus Nazarenus Rex Judadorum, ¿no? O sea, Jesús Nazareno, rey de los judíos, pero era un cartel como de burla, como diciendo, ¿eres rey de los judíos? Pues toma, y le pusieron esas iniciales, ¿no? Ese es lo que se comenta que significa INRI y... Entonces, como decía, pues los judíos, al menos en esta época, no tenían potestad o competencia para condenar a muerte a una persona. Y en todo caso, si fuera posible, que no lo sabemos a ciencia cierta en realidad, pero vamos, que en todo caso, si fuera posible, el único delito por el que podrían condenar a Jesús era a lapidación por lo condenan a muerte por lapidación por delito de blasfemia. Es decir, que no lo crucifican, lo lapidan. Y pues por blasfemia. Entonces, si tomamos en cuenta que fue crucificado, entonces está claro que no lo condenaron a blasfemia, lo condenaron por lesa majestad. Y después, otra cosa que no tiene sentido del texto bíblico es que nos cuentan, ¿no?, que los judíos llevaron a Jesús por la noche a casa del sumo sacerdote Caifás y ahí pues lo condenaron previamente a que lo llevaran a Poncio Pilato. Pero esto no tiene sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que sabemos a nivel histórico es que los juicios religiosos contra personas a las que condenamos seguramente se llevarían a plena luz del día en una cámara especial dentro del templo de Jerusalén. Así que esto de hacer un juicio en casa del sumo sacerdote y Caifás por la noche, pues no tiene sentido, no es una evidencia histórica. Es como si hoy en día un juicio se llevara a cabo en casa del juez en vez de en el juzgado. Claro. O sea, nosotros no vamos a juzgar, ¿no?, a un preso a casa del juez, vamos a un juzgado. Pues claro, esto igual, seguramente habría una estancia especial en el templo de Jerusalén para juzgar a las personas por delitos religiosos. No los llevamos a casa, a la residencia privada del sumo sacerdote. Entonces, vemos, ¿no?, que hay cosas que no tienen mucho sentido. Pero es que después incluso en el relato de la condena de Poncio Pilato, pues vemos como que hay muchas incoherencias históricas, ¿no? O sea, la Biblia te cuenta el relato de que Poncio Pilato quería salvar a Jesús y que fueron los judíos los que dijeron, no, condena a este. Porque te cuentan, ¿no?, el relato de que iban a soltar a uno, iban a soltar o a Barrabás, que era un ladrón, que era un delincuente, o a Jesús. Y Poncio Pilato les dijo, ¿a quién querés que salve? Y todo el mundo, a Barrabás, a Barrabás. Entonces, pues, Poncio Pilato se lavó las manos y dijo, bueno, pues, liberamos a Barrabás y condenamos a Jesús. Pero vamos, no tiene sentido. Esto no tiene sentido, o sea, es totalmente falso. ¿Y por qué digo esto? Porque el personaje de Poncio Pilato lo conocemos bastante bien, porque Flavio Josefo nos habla de él, o sea, de su estancia como gobernador de Judea, como prefecto de Judea. Y sabemos que Poncio Pilato, pues, era bastante, bueno, podríamos calificarlo incluso de antisemita. Me refiero que hizo varias cosas en contra de los judíos. O sea, por lo menos si nos creemos a Flavio Josefo, nos dice que hizo muchas cosas que disgustaron a los judíos e incluso, o sea, la cosa escaló tanto que Tiberio le quitó del cargo. O sea, ya en el año 36, pues las quejas de los judíos eran bastante grandes y entonces Tiberio le quitó su favor y le quitó como gobernador de Judea y le hizo venir a Roma y cayó en desgracia Poncio Pilato. Y de hecho lo mandó al exilio. Pero ¿qué pasó? Que como hemos cantado en la saga de Calígula, pues Tiberio murió poco después. Y entonces,
Poncio Pilato se pensaba que a lo mejor con el cambio de emperador se libraría, pero no. O sea, cuando Calígula llegó al poder, confirmó la condena de Poncio Pilato al exilio y se tuvo que marchar a la Galia. Y el motivo por el que lo condenaron al exilio pues fue eso, por tratar demasiado mal a los judíos. Pero no porque Tiberio fuera súper piadoso, ¿no? Sino porque él pensaba que si tratabas demasiado mal a los judíos, pues habría revueltas. Claro. Entonces, eso evidentemente no interesaba. O sea, no lo condena por una cuestión religiosa, sino por una cuestión de orden público, de política. Entonces, vamos, lo que quiero decir con todo esto es que una persona que es tan antisemita no te va a tratar bien me refiero a los judíos y no les va a permitir, sí, ustedes decidan quién se libra, sí, ustedes, bueno, yo me lavo las manos, jajaja, XD. O sea, claro, no. O sea, no tiene él decidiría y diría, aquí mando yo como gobernador y sí. si me traéis a uno, pues ya decido yo si hay que juzgarlo o no. Imagino, claro, imagino que en ese momento, si es todo eso verdad de que lo llevan ante Poncio Pilato y con ese tipo de acusaciones, yo imagino que Poncio Pilato diría, ¿cómo que este me está revolicando el gallinero? Pues fuera. Lo condenamos a muerte por delito de mayesta y a crucificarlo, ¿no? Y yo imagino que sería así, que no era que él decía, pues mira, pues tengo aquí un ladrón que es muy malo, Barrabás, venga, ¿a quién queréis? No, hombre, es que no tiene sentido. Exacto. Ya te digo que el prefecto de Judea, en este caso Poncio Pilato, pues era el único que tenía la potestad, la competencia para condenar a una persona. Entonces, seguramente le llevaron a Jesús y dijeron, oye, que este está alterando el orden público, que va contra la autoridad del emperador, que dice que es el rey de los judíos, etcétera, etcétera. Entonces, pues, oye, pues vamos a condenarlo a la crucifixión, porque esto es un delito de lesa majestad. Y ya está. O sea, evidentemente yo creo que a Poncio Pilato no le temblaría el pulso para condenar a cualquier persona, sobre todo judíos, ¿no? Evidentemente. Entonces, hay que eliminar este blanqueamiento que hacen de Poncio Pilato en los evangelios. Y uno podría preguntarse, ¿por qué lo hacen? Me refiero, ¿por qué blanquean la figura de Poncio Pilato? Yo tengo mi teoría, la voy a exponer. Sí. A ver si coincide con la mía. A ver, los evangelios se escribieron bastantes años después de la muerte de Jesús. El cristianismo estaba en auge y convenía, digamos, no culpar a un romano, porque luego Roma adoptó el cristianismo, convenía no culpar a un romano de la muerte del Hijo de Dios. Entonces, como que se dijo, no, a Jesús se le puso en manos de un romano, del gobernador de Judea, y él fue el que cedió esa culpa de juzgarlo o no. Yo imagino que vienen por ahí los tiros. Pues has acertado al 100%. Claro, es que ¿cómo culpar? A ver, siempre se ha echado la culpa a los judíos, ¿no? O sea, los judíos fueron los que mataron al Hijo de Dios y tal. Pero claro, la lógica te hace pensar, por lo que has comentado antes, de que fue Roma el que condenó a Jesús y no los judíos. Que los judíos estaban enemistados con Jesús porque, digamos, que lo consideraban como un falso profeta, sí. Pero aquí no es la culpa ni de uno todo ni de otro todo, sino que fue un cúmulo de casualidades, pero el ejecutor al final fue la autoridad romana, porque era Roma quien gobernaba sobre aquellos territorios. Exacto. Seguramente Poncio Pilato lo condenó con el beneplácito de los judíos que se habían enemistado con Jesús, precisamente porque Jesús pues iba con este aura de yo soy el judío real y ustedes son una mierda que se ha contaminado con los romanos.
Entonces, pues seguramente esa visión radical pues no gustaba a los judíos, me refiero, de las grandes ciudades. Entonces, pues se enemistó con ellos, y cuando Poncio Pilato buscó la excusa para ejecutarlo, pues seguramente contó con el apoyo de los judíos, que dicen, sí, porque no nos gusta lo que está diciendo. Nos está acusando a nosotros de hacer las cosas mal, ¿sabes? O sea, hay que cargárselo. Entonces, como tú decías, es 100% así. O sea, si tenemos en cuenta cómo es la expansión del cristianismo, pues lo vemos claro. O sea, no es lo mismo hacer una nueva religión en un sitio pequeñito, ¿no? En el que solo tenemos a las personas de nuestra misma condición, que intentar llevar esa religión a todas partes, ¿no? Claro. A todas partes donde hay gentes muy diferentes, pero que todas tienen en común que están gobernadas por el Imperio Romano. Entonces, lo que queremos es transmitir la idea de que Jesús no era una amenaza para la seguridad del Imperio Romano. Era una amenaza, en todo caso, para los judíos, pero no una amenaza para el Imperio Romano. Entonces, pues transmiten esta visión de que, es que Poncio Pilato era bueno, era un gobernador bueno, era un gobernador justo, que quería librar a Jesús de la pena, pero que los malvadísimos judíos pues se lo cargaron. Entonces, pues aquí tenemos este blanqueamiento de Poncio Pilato y las posibles causas de ese blanqueamiento. Y así llegamos al último episodio o uno de los últimos episodios de la vida de Jesús, como fue el de la crucifixión, ¿no? O sea, ya hemos visto que la crucifixión era el delito que se reservaba para las personas que cometieran estos delitos de sedición contra Roma, y que por supuesto fueran no ciudadanos. Eso es un matiz importante. A un ciudadano romano no lo puedes condenar a la crucifixión, porque es un delito demasiado humillante para un ciudadano romano. O sea, solo se condenaba a la crucifixión a los esclavos, a los libertos, a los rebeldes, a los piratas, a los enemigos en general, a todo el mundo que no fuera ciudadano romano, porque ya te digo, pues los ciudadanos tenían una serie de derechos, y uno de estos derechos era ser ejecutado de forma más noble, de forma no tan humillante como en la cruz. De hecho, pensemos en todos los que han sido crucificados a lo largo de la historia de Roma, y todos fueron pues esclavos, ¿no? O cosas así. Pensemos en Espartaco, ¿no? En la rebelión de Espartaco, en muchos otros casos de personas que fueron crucificadas, todos fueron esclavos o personas en general infames, ¿no? No ciudadanas. Y incluso la propia visión que tenemos acerca de la crucifixión de Jesús no encajaría con la crucifixión del Jesús histórico. ¿Por qué digo esto? En todos los santos, ¿no? En todas las procesiones, vemos en la imaginería religiosa, vemos a Jesús así, ¿no? Con los brazos extendidos sobre las dos tablas, tal, y los clavos le atraviesan las muñecas, ¿no? Y le atraviesan las piernas. Pues esto fisiológicamente es imposible. Pero porque se han hecho experimentos, se han hecho reconstrucciones acerca de cómo sería crucificar a una persona, y se ha comprobado que es fisiológicamente imposible que solo tus manos, tus muñecas y tus piernas puedan aguantar tu peso en la cruz. O sea, no aguantan el peso de una persona que pueda rondar, pongamos, los 80 kilos. Entonces, ¿cómo podemos crucificarte y atarte a la cruz, ¿no? De una forma que aguantes, ¿no? Pues las reconstrucciones que se han hecho nos permiten saber que, por ejemplo, te tendrían que poner los clavos en torno al cúbito y el radio, ¿no? En el brazo, entre el cúbito y el radio, no en la muñeca. Vale. Y por otra parte, en las piernas te pondrían los clavos en el tobillo, no en las piernas, no en los pies. No en los pies. Justamente en los tobillos. Y aparte de ponerte estos clavos, que por lo visto es que no serían pequeños, o sea, serían clavos al menos de 20 o 30 centímetros, ¿no? Para que atraviesen bien
el cuerpo y se claven en la madera de la cruz. Entonces, esos clavos, como decía, pues se clavan entre el cúbito y el radio y en los tobillos. Pero aparte, eso todavía no te sostiene del todo bien. Así que también habría cuerdas. Simplemente enrollamos tu brazo a la cruz con cuerdas para reforzar el trabajo del clavo. Y lo mismo en las piernas, pues también se enrollaba la cruz con cuerdas. Así que esa sería una visión más acertada acerca de cómo sería una crucifixión romana. Y por tanto, pues, si es una crucifixión romana en general, pues también se aplicaría a la del Jesús histórico. Luego se habla también de que no fue crucificado solo, sino con 2 ladrones, ¿no? Y aquí también es donde hay otra duda, y es lo que hemos comentado. Por robar, o sea, a un ladrón no se le condena a crucifixión. Exacto. Entonces, ahí la teoría dice que fue crucificado con 2 de sus seguidores o colaboradores, ¿no? Entre comillas. Una teoría apunta a eso y otra teoría apunta a que estos sí que eran celotes, a que los 2 que crucifican a Jesús sí que eran celotes. Por eso también se le relaciona con los celotes. Entonces, que a Jesús se le crucificó porque los judíos fueron ante Poncio Pilato diciendo que se estaba proclamando rey de los judíos, que estaba causando alboroto y que iba a causar una rebelión, por eso se le condena a crucifixión. Pero aparte, sabemos que los celotes era como una especie de grupo terrorista independentista, por así decirlo, que pretendía la expulsión de los romanos de territorio de Judea y entonces 2 de los celotes que habían sido atrapados se aprovechó esa crucifixión y se le crucificó junto a Jesús. Pero se dice que esas 2 personas que se crucifican junto a Jesús, que eran ladrones. Esto no cuadra. O sea, cuadra más que fueran celotes. Sí, como siempre he dicho a lo largo de todo el programa, pues todo esto son teorías. O sea, no vamos a afirmarlo al 100%. No. Son teorías, pero vamos, que son teorías por lo menos verosímiles. Son teorías plausibles. Pues si quieres, si piensas más o menos en algo que sí que pudo ocurrir, algo que se asemeje a la lógica de aquel momento, son teorías que sí que las podemos aceptar, ¿no? Que no decimos que sean ciertas 100%, pero que en cualquier cabeza que razone un poco, decir, pues hombre, es más lógico esto que no se crucificara a 2 ladrones cuando la crucifixión era un delito un castigo, una pena que se aplicaba a los delitos más graves. Sí. Y aquí quería introducir 2 cosas adicionales. La primera, como decía, es que si no sabemos la identidad de los compañeros de Jesús, por lo menos sí sabemos el hecho indiscutible de que fue una crucifixión colectiva. Me refiero, en ningún momento, o sea, los romanos te van a hacer la crucifixión para una sola persona, ¿no? Porque es como una pérdida de esfuerzo, ¿no? De energía, crucificar a una sola persona. Tenemos que hacer una crucifixión colectiva también para que sirva como castigo ejemplarizante, ¿no? Como para enseñarlo a todo el mundo, para que vean que, oye, tú no hagas lo mismo que ellos porque acabarás así. Entonces, es un castigo colectivo. Y aquí quería introducir otro matiz que a lo mejor no te había esperado pensar en él. Pero el caso es, si Jesús era el líder de una pequeña comunidad, ¿no? Que estaba revolucionando el panorama y que estaba, pues eso, transmitiendo un mensaje antirromano, es cuanto menos curioso que solo crucifiquen a Jesús y no a más gente, de sus seguidores, quiero decir. O sea, a lo mejor los que le acompañaron eran seguidores, no lo sabemos. Pero el caso es que llama un poco la atención que solo crucifiquen al cabecilla, que no crucifiquen a los discípulos. Y eso a lo mejor nos está hablando de que los romanos no veían peligroso a Jesús.
no veían peligroso, digamos, el movimiento de Jesús, quiero decir. Ujú, Que pensaron que simplemente matando a su líder ya mataban el movimiento, mataban a ese grupo que estaba alterando la vida pública. Entonces, pues, esto también es interesante de comentar porque te dice que a lo mejor, pues, eso, que Jesús no era tan peligroso o que no llegaba a tanta gente. Y, pues, claro, porque una cosa que también nos transmite el Nuevo Testamento, ¿no? Y que hemos visto en las películas, ¿no? Y en todas las cosas que se hace sobre el Jesús, pues es Jesús hablando en un monte para miles de personas, ¿no? Y miles de personas lo escuchan embelesados. Y tenemos que descartar esto. O sea, seguramente Jesús fue una persona, el Jesús histórico fue una persona que en realidad, visto desde arriba, pasó inadvertida en el Jerusalén de su tiempo y en la Judea de su tiempo. O sea, él pasó inadvertido porque él era uno más de los profetas que había por allí. Entonces, cada uno tenía sus seguidores. Y seguramente a Jesús no le seguían más que un par de decenas o 100 personas, o como mucho, un par de cientos de personas. ¿Y qué son 100 personas en el contexto de una religión en la que viven cientos de miles? ¿No? Entonces, pues, claro. seguramente pasó inadvertido. Así que si tenía pocos seguidores, pues entonces los romanos pensarían que eso, que no era un movimiento tan peligroso y que con matar al cabecilla ya hemos descabezado el movimiento y pues ya, pues, muerto el Pedro, se acabó la rabia. Sí, yo pienso que molestaba más a los judíos que a los romanos, porque yo por lo que he leído parece que a los rabinos no les gustaba, ¿no? Ese predicamento de Jesús, porque parece que como que le quitaba autoridad a los rabinos en tema religioso y molestaba. Entonces, molestaba a los judíos protestaron a los romanos y los romanos para calmar las aguas, pues crucificaron a Jesucristo porque, pues eso, que yo pienso que no les suponía ningún esfuerzo el decir, pues vale, pues lo condenamos y ya está. Si me está protestando aquí, ¿no? Creo que protestaron los del Sanedrín, ¿no? Que eran los, digamos, y dijeron, pues a mí me está molestando, me está causando molestias, pues lo crucificamos y ya está. Y posiblemente los propios del Sanedrín pensarían eso, con matar al líder seguramente que ya se disuelva el movimiento porque es un movimiento pequeño y ya está, y se soluciona el problema. Claro que no pensaban luego lo que vendría después, ¿no? Sí. si no, sí que hubieran ido contra los apóstoles. Sí. Y bueno, cabe decir nuevamente que aquí no vamos a hablar absolutamente nada acerca de la resurrección. Porque es un tema estrictamente teológico de la fe que no compete nada a los historiadores. De hecho, incluso te podría decir que los historiadores no tienen ninguna competencia ni ninguna potestad para afirmar o desmentir la resurrección. Porque es un tema estrictamente teológico, estrictamente religioso, y ni siquiera podemos afirmar, o sea, ni siquiera podemos negarla. O sea, porque no tenemos ninguna potestad para negarla, ni mucho menos afirmarla, por supuesto. Entonces, no vamos a tratar nada de eso. Pero sí que podemos hablar un poco acerca de lo que pasó después de la muerte, ¿no? De Jesús. Sobre todo lo que tiene que ver con el entierro. Vale. Porque esto también presenta una serie de incoherencias a nivel histórico. Por ejemplo, la versión oficial de la Biblia nos relata que fue un hombre rico, José de Arimatea, quien descendió a Jesús de la cruz y se encargó de su entierro, enterrándolo en una tumba nueva que había tallada en la roca, que era suya, pero que se la cedió, ¿no? Una tumba propia, con habitaciones. Y en todo momento, diversas mujeres pues presenciaron el proceso, ¿no? Y después
fueron ellas las que encontraron que Jesús había resucitado, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver por qué esta visión que nos transmiten los evangelios no sería acertada desde el punto de vista histórico. Nos trasladamos, eso, como siempre, a la franja siro-palestina del siglo I. Y por lo que sabemos a partir de la arqueología funeraria, ¿no? Sabemos que únicamente los ricos contaban con tumbas excavadas en la roca con habitaciones, ¿no? Lo que encaja con ese relato de José de Arimatea del Evangelio. Pero es que aquí tenemos que decir, evidentemente, que Jesús, el Jesús histórico, no era rico. Y encima era un ajusticiado, ¿no? Un condenado a muerte. Entonces, no tendría una habitación para él propia, ¿no? Una tumba propia. Así que lo más probable es que el Jesús histórico fuera enterrado en una fosa común con el resto de los condenados a muerte. O sea, cogen a todos los que han crucificado y los entierran juntos en una fosa común. Eso es lo más probable. Pero como siempre he dicho, pues no tenemos la certeza de que eso sucediera así. Entonces, que pudiera ser que un hombre rico como José de Arimatea cediera su tumba a Jesús para que no fuera enterrado en la fosa común, pues, oye, podría ser. Pero no creo en esta versión por lo que te voy a decir a continuación. Porque incluso los evangelios se contradicen entre ellos. O sea, porque presentan versiones ligeramente diferentes acerca del enterramiento de Jesús y podemos introducir algún matiz. Por ejemplo, si coges el Evangelio de Marcos, que es el más antiguo, o sea, según los expertos fue el primero que se escribió, o sea, que es el más cercano a la muerte de Jesús histórico, pues te transmiten una visión del entrenamiento de Jesús que es curiosa. Y leo el texto literal del Evangelio de Marcos, que dice, ¿no? Hablando de José de Arimatea, este compró una sábana y bajando a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro, excavado en una roca, y rodó una piedra a la entrada del sepulcro. Ojo, repito, dice Marcos, lo puso en un sepulcro. Es decir, no dice lo puso en su sepulcro, dice lo puso en un sepulcro. Vale. Es decir, ojo ahí al matiz, o sea, que según Marcos, no lo enterró, o sea, José de Arimatea no lo enterró en la tumba que tenía él, lo enterró en un sepulcro. Ojo, que nos está diciendo, nos está desmontando esta teoría de que la tumba era de José de Arimatea, pero que se la cedió. Nos dice que lo enterró en un sepulcro, que por supuesto era individual, etcétera, etcétera, pero vamos, que era un sepulcro. Así que por ahí ya tenemos un margen de duda. Pero es que después también, si leemos los Hechos de los Apóstoles, hay un pasaje en el que te mencionan directamente a esto, ¿no? Y a partir de este pasaje podemos deducir que José de Arimatea pues, era un simple funcionario del pequeño Sanedrín que está encargado de sepultar a los ajusticiados judíos para cumplir con su deber piadoso, ¿no? Porque un buen judío no puede permitir que sus compatriotas estén clavados en la cruz indefinidamente y que llegue, por ejemplo, el Sabbat, ¿no? Que llegue el sábado y sigan en la cruz, ¿no? Entonces, seguramente este funcionario bajó a Jesús, no porque fuera Jesús, sino simplemente porque bajó a todos los compatriotas para que no estuvieran allí una vez muertos. Pero vamos, lo bajó porque era su trabajo, porque era un funcionario del Sanedrín e hizo su trabajo simplemente. Y también es cierto que es un poco difícil imaginar la presencia de mujeres en una ejecución,
Me refiero que era una cosa totalmente masculina, o sea, era una cosa a la que las mujeres no tenían permitido asistir. Entonces, pues, no tendría mucho sentido que las mujeres estuvieran allí. Y desde luego parece imposible que se encontraran en el entierro, en el sepulcro, y mucho menos ellas solas, sin la Claro. presencia de un hombre que las acompañara. Entonces, vemos cómo esta cuestión del enterramiento pues no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, vemos cómo hay que cuestionarla. Y como siempre digo, pues no tenemos pruebas históricas del que Jesús histórico acabara en una fosa común, pero por lo menos a nivel arqueológico es lo más probable. Y por último, cabe decir, como tú también introduciste antes, que la muerte de Jesús provocó un trauma en sus seguidores. Y a raíz de ese trauma, pues ellos lo sobrellevarían, pues extendiendo su mensaje, ¿no? Y de ahí, pues se empezó a extender el cristianismo, partiendo de la creencia de que Jesús había resucitado. Sí. Entonces, aquí quería sentar una polémica para finalizar el podcast. Y es que seguramente fue únicamente la creencia en la resurrección de Jesús lo que fundó el cristianismo, Entonces, por ende, podríamos decir que si Jesús no hubiera muerto, no existiría el cristianismo, ¿no? O sea, en un ejercicio de historia contrafactual, ¿no? Sí. Podríamos decir que si Jesús hubiera vivido una larga vida, pues entonces el cristianismo no existiría, ¿no? Porque Jesús habría muerto de viejo o de muerte natural, lo que sea, pues los discípulos, ¿no? No se habrían quedado con ese trauma de haber visto a su maestro muerto y por tanto no habrían transmitido su mensaje con tanto ahínco, con tanta fuerza como lo hicieron en ese momento. Así que a lo mejor incluso no habría existido el cristianismo, al menos tal y como lo entendemos hoy en día. Pues la verdad que muy interesante. Hemos hablado de historia, ¿no? Está claro que a veces para acercarnos a la historia y comparar un poco o abrir un poco el debate, pues hay que recurrir a los textos también del Nuevo Testamento, como son los Evangelios, para ver también las posibles contradicciones que pueda haber. En lo histórico hemos visto el personaje y es historia. Luego está la fe, que cada uno tiene su fe. Y bueno, yo como he comentado, si yo soy católico, no practico porque no voy a la iglesia, solo voy en ocasiones especiales y tengo mucho respeto. Pero bueno, sinceramente yo desde el punto de vista católico, pues el Nuevo Testamento pues me parecen unos textos impresionantes. Las enseñanzas que se ponen, que se reflejan en esos textos, me parece de una calidad humana excepcional y por eso a mí me fascina la figura de Jesucristo, ¿no? Que no es el Jesús histórico del que hemos hablado, ¿no? Entonces, la verdad que bueno, yo creo que es necesario también conocer la figura del Jesús histórico. En algunas partes del programa me acordaba de la película de La Pasión de Cristo, que me parece una película espectacular. O sea, yo creo que Mel Gibson se salió y el actor que encarna la figura de Jesucristo hizo un papelón. Yo la recomiendo mucho esa película, ¿no? Seas creyente o no seas creyente, pero es una película fascinante. Y bueno, la verdad que yo creo que es interesante conocer esto y sería interesante incluso ampliar, ¿no? a otros aspectos de aquella época, porque hemos hablado del Templo de Jerusalén, hemos hablado del Sanedrín, hemos hablado de Herodes y bueno, y creo que es una época fascinante
Me consta que también conoces todo el tema de las guerras judías, que es un tema que creo que ya lo mencionamos en los programas sobre Calígula, que podríamos hablar de esos programas, o sea, de esa época histórica. Así que nada, yo espero que les haya gustado a los oyentes, como me ha gustado a mí. Y bueno, y como hemos explicado al principio del programa, hemos querido separar la fe de la historia. No pretendemos en ningún momento ir en contra de la fe de nadie. Así que nada, que eso que sirva como aviso, ¿no? Así que nada, Óscar, un placer. Pues para terminar, yo quería decir que muchas veces los ultracatólicos, ¿no? Se meten con programas como este porque no saben diferenciar entre el Jesús histórico y el Jesús de la fe. Y, por ejemplo, te critican porque la persona que lo dice es atea. Pues yo quería decirles un mensaje y es que yo no soy ateo. Yo, bueno, tú has dicho que eres católico no practicante, pues yo soy agnóstico. O sea, yo no soy ni creyente ni ateo. Yo estoy, digamos, en el término medio. A mí me parece igual de ilógico, ¿no? Digamos, ser creyente que ser ateo. De hecho, incluso si me tuviera que mojar, diría que es más absurdo y es más irracional ser ateo que ser creyente. O sea, ojo, ahí te dejo el titular para el periódico. Me parece más absurdo ser ateo que ser creyente, porque me refiero, el creyente se acoge a su fe, se acoge a sus creencias, pero el ateo ¿a qué se acoge? Me refiero a la ciencia. No, porque la ciencia no ha demostrado la no existencia de Dios. Entonces, ¿a qué te acoges para afirmar la no existencia de Dios? No lo sé. Entonces, yo por eso soy agnóstico y digo, oye, pues, si no podemos afirmar nada, pues lo mejor es decir que no lo sabemos. O sea, y no podemos ni afirmar la existencia ni la no existencia de Dios. Cosa con la que seguramente me llamarán equidistante y tibio. No, aquí lo que pretendemos es respetar siempre las creencias de todas las personas, crean en la religión que crean y crean o no en Dios. Pero creo que es importante, digamos, conocer la historia, ¿no? Digamos, la labor de divulgación que hacemos en la Biblioteca de la Historia y en Historiae, creo que se basa en eso, ¿no? Conocer la historia, conocernos mejor. Y bueno, y en este caso, como hemos dicho, hay que separar una cosa de otra porque no tiene nada que ver, aunque están conectadas, ¿no? Porque la religión cristiana proviene de la historia de Jesús histórico, pero creo que son cosas totalmente diferentes. Así que nada, estamos siempre en contra de los radicalismos, tanto de la gente que critica a una persona por tener fe, como de los que tienen tanta fe, que nos van a criticar por hablar de Jesús histórico. Así que estamos en contra de todos los radicalismos. Exacto. Y hoy en día, precisamente, se ven muchos radicalismos, mucha polarización. Así que, por supuesto, no solo criticamos a los ultracatólicos que nos critican por hacer este tipo de programas, porque literalmente a mí, con el programa que hice sobre Antonio Piñero, me han puesto en comentarios que ojalá que vayamos al infierno. O sea, literal que me puso una señora que vamos a ir al infierno para hacer estos programas. Entonces yo creo que tenemos que criticar tanto esas posiciones extremistas como aquellos ateos o aquellas personas ateas que se ríen de los creyentes y parten de una posición de superioridad moral que evidentemente no existe. Así que yo creo que ambos extremos son totalmente criticables. Exactamente. Pues nada, espero que a los oyentes les haya gustado. Seguiremos haciendo programas sobre Calígula, porque la saga aún continúa. Y también para un futuro, pues iremos
pertreñando varios otros temas para seguir hablando de otras temáticas, aprovechando los conocimientos de Óscar y nada. Así que nada, Óscar, un auténtico placer y nada, nos vemos en el siguiente programa, ¿no? Sí, nos vemos en la siguiente participación y yo solo quería agradecerte muchísimo a ti, Gerión, por invitarme siempre aquí a este podcast de referencia, como es la Biblioteca de la Historia. Ya sabes que contigo voy a muerte y que haremos lo que sea necesario para llevar la divulgación histórica al público. Y por supuesto, precisamente al público es al que quería agradecer por escucharnos, por apoyarnos y por ponernos en los comentarios cosas equilibradas y sensatas para reforzar programas tan maravillosos como este. Así es. Pues nada, ahora les toca a los oyentes darle al like si les ha gustado el programa, darle al me gusta. También dejarnos comentarios, ¿no? A ver qué les ha parecido el programa, qué es lo que opinan ellos de la figura histórica de Jesús. Y nada, y muchísimas gracias por acompañarnos en esta aventura que es la divulgación histórica. Un saludo enorme.